quiero registrar algo. Algo de lo que durante mucho tiempo fingí dudar. Pero ya no tengo dudas. Fueron resueltas la semana pasada con la llegada de un telegrama. Al principio lo encontré sospechoso. Luego pensé que podría ser una trampa. Para mi sorpresa, el contenido del sobre resolvería un misterio de 20 años. Lo que estoy a punto de contar no es una ficción, ojalá lo fuera. Es una historia sobre engaño, frustración, deseo y muerte. Yo soy el culpable, el asesino, pero también soy la víctima. Dentro de mi celda observo cómo se desenvuelve la trama. Puedo escuchar planes elaborados entre las gruesas paredes. Creo que he descubierto quién orquestó todo, el verdadero culpable. Mientras escribo esto, reflexiono sobre el tiempo. No sé si viviré hasta el final de la noche, así que debo apresurarme. Esta es la historia de la persona que maté. Al menos eso es lo que todos creyeron. Siempre fui un gran investigador informal. Cuanto más oculto, más fascinante era. Así que no sorprendí a mis padres cuando elegí mi profesión. Creo que aún no lo mencioné, pero en el mejor momento de mi vida. Era un detective en un pequeño pueblo. Trabajar como detective en Aston Bury nunca fue una tarea llena de adrenalina. El pueblo, con sus casas victorianas y calles adoquinadas, era un lugar donde el mayor peligro parecía ser una tormenta fuerte o una vaca perdida invadiendo el campo de cricket. Pero siempre busqué más. Desde joven me atraían los misterios, los secretos enterrados bajo la tranquila superficie de las cosas. Esta fascinación era lo que me impulsaba, lo que me hacía ir más allá de las expectativas, incluso en un lugar donde las transgresiones generalmente no pasaban de pequeñas infracciones. Ollie Grayson, mi compañero y mentor, vio esto en mí desde el principio. Era el tipo de detective que sabía cómo navegar por las aguas tranquilas de Aston Bury, resolviendo casos menores con la misma precisión que para desmantelar una red criminal en una gran ciudad. Ollie apreciaba mi insaciable curiosidad, aunque a menudo me advertía sobre cavar demasiado profundo. Thomas, a veces las respuestas que buscas son aquellas que nadie quiere escuchar. Decía siempre con un tono paternal que mezclaba orgullo y preocupación. Trabajar con él fue una de las mayores satisfacciones de mi vida, y juntos formábamos un equipo eficaz, incluso cuando los casos no requerían más que una buena dosis de paciencia y algunas conversaciones en el pub local. Pero nunca me conformé con la simplicidad de los casos en Aston Bury. Había algo dentro de mí que anhelaba resolver enigmas más grandes, desafíos que parecían fuera del alcance de un pequeño pueblo. Fue este hambre de algo más lo que me llevó a investigar más allá de las apariencias, a buscar respuestas donde nadie más se atrevía a mirar. Y fue esta misma búsqueda la que finalmente me llevó a lugares oscuros, lugares donde los secretos de Aston Bury se escondían desde hace décadas, esperando el momento adecuado para emerger. Mi familia siempre supo de mi naturaleza inquieta. Mis padres, Bill y Maggie Hargrave, estaban orgullosos pero también preocupados por mi inclinación a buscar problemas. La pérdida de mi hermano mayor Andrew en un trágico accidente industrial hace 5 años dejó una profunda cicatriz en todos nosotros. Andrew era el orgullo de la familia, un trabajador dedicado, un ejemplo a seguir. Su muerte en el suelo de la fábrica de Whittaker Industries, la única gran empresa de la región, sacudió nuestras vidas de manera irrevocable. Whittaker Industries era vista como la columna vertebral de Aston Bury, proporcionando empleos y sosteniendo la economía local. Pero para mí, siempre representó algo más oscuro. El accidente de Andrew fue considerado una desgracia, una falla técnica, pero nunca acepté esa explicación. Había algo en esa fábrica, algo tras bastidores que no tenía sentido. Andrew era cuidadoso, meticuloso, no era del tipo que cometía errores fatales. Desde entonces, la idea de que su muerte podría estar ligada a Matey a algo más siniestro comenzó a crecer en mí,
como una sombra que se negaba a desaparecer. Y entonces llegó el telegrama, un pedazo de papel que prometía respuestas a preguntas que había intentado enterrar durante años. Fue este telegrama el que me llevó a seguir un rastro de secretos y mentiras que me condujo hasta la noche en que todo se derrumbó. La muerte de Emily Barnes, una joven profesora adorada por todos, fue el punto de inflexión. Cuando la encontraron sin vida, el pueblo quedó en shock y todas las pistas apuntaban hacia mí. Yo era el detective que debía proteger al pueblo y ahora me encontraba en la posición del principal sospechoso de un crimen que no cometí, o al menos eso me decía a mí mismo. Astonbury, con sus verdes colinas y apariencia inofensiva, escondía un corazón oscuro, y dentro de este pueblo, Whitaker Industries estaba en el centro de todo, como un gigante silencioso pero letal. Sabía que la muerte de Emily estaba conectada con esa empresa de la misma manera que la muerte de Andrew. Pero demostrarlo, especialmente desde la celda donde ahora me encuentro, era una tarea monumental. Mientras escribo estas palabras, me doy cuenta de que la noche se acerca. No sé si veré el amanecer, pero antes de que el tiempo se agote, necesito registrar todo. Esta es la historia de la persona que maté, o al menos, eso es lo que todos creen. La verdad es más complicada, más oscura, e involucra mucho más que un simple caso de asesinato. Todo comenzó cuando llegué a la última patrulla del día. Las mañanas eran tranquilas, pero las noches eran extrañamente aún más tranquilas. Recuerdo haber recibido una llamada por radio, algo inusual. Hasta me sorprendió. La persona al otro lado era mi compañero, que ya se dirigía a una escena. Afirmaba que era una emergencia y que no podía recogerme. Apenas recuerdo exactamente en qué parte del pueblo estaba. Pasaba mucho tiempo en los muelles. Sabíamos que si algún crimen iba a ocurrir, lo cual casi nunca sucedía, sería en ese lugar. Se había vuelto un lugar frecuentado por gente de mal vivir. Algunos delincuentes habían migrado de un pueblo vecino con una fijación inusual por el lugar. Pero eso es tema para después. Cuando llegué a la dirección proporcionada por radio, Ollie ya estaba dentro. Casi no reconocí el vecindario, tal vez porque no lo frecuentaba de noche, pero definitivamente estaba dentro de la casa de Emily Barnes. Cuando entré, casi en la esquina inferior de la habitación, vi la primera mancha de sangre. Desde el baño, en los cuadros y en el suelo de la cocina, litros y más litros. La escena parecía sacada de una película, tan surrealista era. Quise vomitar. Ninguno de nosotros estaba acostumbrado a tanta brutalidad. Emily ya estaba sin vida cuando Ollie llegó. Sus manos manchadas de sangre estaban secas. Recuerdo haber visto eso y encontrarlo extraño. Apenas había llegado. Pero ahora lo confieso. No fui uno de los mejores detectives. No pasó mucho tiempo antes de que los vecinos comenzaran a aparecer. Hacían preguntas que requerían meses de investigación. Este era un ambiente familiar. Todos se conocían por su nombre. Así que era difícil mantener la discreción y alejar a los curiosos. Emily era muy querida, una de las personas más amables que he conocido. Todos éramos compañeros de escuela. Ollie y Emily, según recuerdo, incluso salieron durante la adolescencia. Recuerdo haber mirado a mi compañero y sentir un poco de lástima. Parecía angustiado. Aunque generalmente no nos encontrábamos con escenarios tan complejos, estamos entrenados para mantener la calma en situaciones así. Pero Ollie estaba frenético. Temblaba, mirando de reojo a los otros oficiales. Intenté hacer mi trabajo dejando de lado los sentimientos personales. Nunca fui bueno en eso, pero estaba decidido a ser el mejor en ese momento. Si hubiera sabido el desperdicio de tiempo que eso implicaría. El cuerpo de Emily fue retirado solo 10 horas después, y permanecimos allí todo el tiempo. Tuvimos que pedir ayuda al pueblo vecino porque nuestra ciudad no tenía un médico forense de guardia. Dan estaba fuera. Solo los pueblos pequeños tienen tales beneficios.
El único médico forense de la ciudad estaba fuera de servicio durante el único asesinato en el pueblo. Sabíamos poco sobre Emily, principalmente lo que la gente comenzó a contar. No era mucho. Sus padres habían muerto. Apenas lo recordaba. Y estaba sola. No tenía novios, ni siquiera tenía una vida social. Tenía gatos. No se encontró ninguno en la casa. Eso quedó en mi mente durante mucho tiempo. Porque imaginé que si los animales hubieran estado en la casa en el momento del asesinato, habrían estado asustados, manchando parte de la casa con sangre. Pero no encontramos a los animales. Parecía que alguien, tal vez incluso alguien que los animales conocían, entró en la casa por la puerta principal, les permitió salir y luego cerró la puerta. Otra línea de investigación era descubrir qué llevó a Ollie al lugar. Esa era la parte extraña. No es protocolo dirigir llamadas directas a un oficial, y lo más extraño es que Ollie no estaba lejos de mí. El protocolo era recoger a tu compañero, a menos que fuera imposible debido a la naturaleza del incidente. Cuando llamaron a la estación, según mi compañero, el incidente era un allanamiento. Estábamos en un lugar sin crímenes violentos. No había razón para que Ollie me dejara solo. A menos que ya estuviera allí. Voy a continuar la historia estableciendo las líneas de investigación y desarrollando las sospechas del protagonista hacia Ollie, así como profundizando en la relación con el hermano fallecido y los descubrimientos sobre Whittaker Industries. En las semanas posteriores a la muerte de Emily Barnes, la investigación tomó proporciones para las que no estaba preparado para enfrentar. Ashtonbury, con su ritmo lento y ambiente tranquilo, de repente se convirtió en un campo de batalla mental, donde cada detalle, cada movimiento, podría ser la pieza faltante de un rompecabezas mucho más grande. Sin embargo, no lograba ver la imagen completa. El caso resultaba ser más complejo que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes, y comencé a darme cuenta de que tal vez no era el brillante detective que imaginaba ser. Por un lado, me veía como un buen investigador, meticuloso, dedicado, alguien que se preocupaba por encontrar la verdad sin importar lo oculta que estuviera. Pero por otro lado, comencé a darme cuenta de que esta confianza en mí mismo a menudo me cegaba elementos cruciales. Durante la investigación, me di cuenta de que había pasado por alto detalles importantes, pistas que podrían haber cambiado el curso de las cosas si les hubiera prestado más atención. Un ejemplo de esto fue cómo manejé la implicación de Ollie. Desde el principio, algo parecía mal con su comportamiento la noche de la muerte de Emily. Actuaba de manera extraña, más agitado de lo normal, y su presencia en la escena del crimen antes que yo siempre me incomodó. Pero, en lugar de explorar esta sospecha, dejé que nuestra larga amistad y la admiración que siempre tuve por él nublaran mi juicio. Quería creer que Ollie estaba tan dedicado a la verdad como yo, y eso me impidió ver lo que estaba justo frente a mis ojos. Pero a medida que pasaban los días y las noches se alargaban, comencé a dudar. Empecé a volver a la escena del crimen en mi mente, analizando cada detalle, cada palabra intercambiada entre nosotros. Y fue entonces cuando las cosas comenzaron a encajar de una manera que no quería admitir. Recordé cómo Ollie se acercó a mí después de la muerte de Andrew. Mi hermano y yo éramos muy cercanos, casi inseparables. Cuando Andrew murió en ese accidente industrial, algo dentro de mí se rompió. Estaba perdido, devastado, y fue Ollie quien me ayudó a mantener la cabeza en alto. Se convirtió en casi un hermano sustituto para mí, alguien en quien confiaba ciegamente. En ese momento no pensé mucho en ello, pero ahora, mirando hacia atrás, veo cómo Ollie siempre estuvo allí, ofreciendo su apoyo, ayudando a llenar el vacío que dejó Andrew. Pero una cosa que nunca consideré fue que Ollie trabajaba para Whittaker Industries. No hablaba mucho de ello, y nunca lo cuestioné. Después de todo, era mi compañero, mi mentor. ¿Por qué debería sospechar? Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, esta conexión
comenzó a perseguirme. Comencé a investigar más profundamente la implicación de Ollie con Whittaker Industries. No fue fácil. Astonbury puede ser un pueblo pequeño, pero Whittaker era una presencia grande y poderosa con tentáculos en cada rincón de la comunidad. Descubrir más sobre su relación con la empresa fue como remover un avispero, peligroso e impredecible. Descubrí que Ollie estaba más involucrado con Whittaker de lo que imaginaba. No era solo un empleado cualquiera, tenía vínculos directos con los altos mandos de la empresa, algo que nunca había mencionado. Esto comenzó a generar aún más sospechas en mí. ¿Ollie sabía más sobre la muerte de Andrew de lo que me había hecho creer? ¿Estaba la muerte de Emily conectada con algo que aún no podía ver? Cada nueva pista me llevaba más profundamente en este laberinto de secretos. Encontré documentos que mostraban transacciones sospechosas entre Whittaker y varias otras empresas fantasmas. Descubrí que había pagos sustanciales que parecían no tener justificación clara, y cada vez que me acercaba a algo que parecía una pista concreta, surgía un nuevo obstáculo. Era como si alguien siempre estuviera un paso adelante, tratando de cubrir rastros que apenas comenzaba a vislumbrar. Mientras tanto, Ollie continuaba actuando de manera extraña. Comenzó a distanciarse, a evitar las conversaciones sobre el caso de Emily. Cuando intentaba mencionar sus vínculos con Whittaker, cambiaba de tema o se irritaba, algo que rara vez hacía antes. Estaba nervioso, tenso, como si llevara una carga que no quería compartir conmigo. Y esto solo aumentó mis sospechas. Finalmente, después de semanas de investigación y noches sin dormir, comencé a conectar los puntos. La muerte de Emily Barnes, la de mi hermano Andrew y la conexión de Ollie con Whittaker Industries. Todo esto formaba parte de un plan más grande, un plan que apenas comenzaba a entender. Me di cuenta de que no solo estaba lidiando con un simple caso de asesinato, sino con una conspiración que corría más profundo de lo que jamás podría haber imaginado. La verdad estaba emergiendo lentamente, y con ella, el horror de saber que alguien a quien consideraba un hermano, alguien en quien confiaba mi vida, podría estar detrás de todo esto. Ollie no era solo mi compañero, era un jugador clave en un juego peligroso, un juego que costó la vida de mi hermano y que ahora me estaba consumiendo. Mientras escribo estas palabras, me doy cuenta de que estoy más cerca de la verdad que nunca, pero también más vulnerable. La noche avanza y el peso de la verdad me aplasta. No sé si veré el amanecer, pero una cosa es segura. Antes de que el tiempo se agote, debo registrar todo. Debo exponer lo que he descubierto. Porque esta es la historia no solo de la persona que todos creen que maté, sino de la verdad que casi me destruyó. Era una tarde fría y gris cuando ella apareció. No la conocía, pero su mensaje era claro. Quería hablar conmigo, pero fuera de los canales oficiales, lejos de miradas curiosas y de las paredes que sabía tenían oídos. Concerté una cita en un café discreto en las afueras de Astonbury, un lugar donde nadie prestaba atención a quién entraba o salía. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en un rincón oscuro, una taza de té intacta frente a ella. Se presentó como Sarah, una figura ordinaria del pueblo, alguien a quien apenas notaría en circunstancias normales, pero sus ojos llevaban una urgencia que me hizo prestar atención. Después de unos intercambios cautelosos, comenzó a contarme lo que sabía, lo que había visto la noche en que Emily Barnes murió. Estaba paseando a mi perro esa noche, comenzó, su voz baja como si temiera ser escuchada. Es mi ritual, ¿sabes? Después de la cena, siempre doy una vuelta por la manzana. Ese vecindario es tranquilo, generalmente no veo nada extraño. Pero esa noche, algo llamó mi atención. Me incliné hacia adelante, ansioso por cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre la oscuridad en la que estaba inmerso.
Vi un coche estacionado junto a la casa de Emily. Continuó Sarah. Un coche de Whitaker Industries. Ya sabes, esos coches que siempre están circulando por el pueblo, entregando mercancías o haciendo reparaciones. Me pareció extraño porque era un poco antes del anochecer y normalmente no aparecen allí tan tarde. ¿Estás segura de que era un coche de Whitaker?, le pregunté, tratando de mantener la calma pero sintiendo mi corazón acelerarse. ¿Y viste quién estaba dentro? Ella dudó por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras, y luego asintió. Estoy segura. Y sí, vi a Ollie Grayson. Estaba dentro del coche. Lo reconocí. Salió y entró en la casa de Emily justo antes de que oscureciera, cuando estaba anocheciendo. No más que eso. Pensé que tal vez estaba ayudándola con algo, pero luego, cuando escuché lo que pasó, no pude dejar de pensar en ello. Las palabras de Sarah flotaban en el aire como una bomba a punto de explotar. Ollie había llegado a la casa de Emily mucho antes de lo que afirmó. Y el coche de Whitaker estacionado allí. Eso explicaba su presencia. No solo estaba respondiendo a una emergencia, estaba involucrado en algo más grande, algo que implicaba a Whitaker Industries. De repente todo comenzó a tener sentido. La imagen de Ollie con las manos manchadas de sangre, pero ya secas, se volvió aún más clara. Él ya estaba allí antes de que cualquiera de nosotros llegara. Tuvo tiempo de hacer lo que necesitaba hacer, de manipular la escena. La historia que me contó por la radio sobre una emergencia no era más que una cortina de humo. Sarah, ¿por qué me cuentas esto ahora?, le pregunté, tratando de entender su motivación. Ella me miró a los ojos, su expresión cargada de culpa. No sabía qué hacer. No quería involucrarme. Pero cuando vi las noticias, vi que te acusaban, que todos piensan que mataste a Emily. No podía quedarme callada. Necesitas saber la verdad. La verdad. Estaba allí, expuesta frente a mí, y con ella vinieron preguntas aún más perturbadoras. ¿Qué hacía Ollie en la casa de Emily antes del crimen? ¿Cuál era su verdadera conexión con Whitaker Industries? Y lo más importante, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para encubrirlo todo? Agradecí a Sarah por su valentía, prometiendo que su identidad sería mantenida en secreto, pero sabía que el tiempo estaba en mi contra. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún quedaba mucho por descubrir. Si Ollie estaba involucrado con Whitaker, y si Emily había descubierto algo que no debía, eso podría explicar por qué tuvo que morir. Pero ¿cómo encajaba Andrew, mi hermano, en todo esto? ¿Sabía él también algo y fue silenciado? Lo que una vez fueron sospechas, ahora se estaban convirtiendo en convicciones oscuras. Ollie no era solo un mentor caído. Era un jugador clave en un complot mucho más grande, y yo estaba en el centro de todo, luchando por entenderlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Al salir del café, mientras la noche comenzaba a envolver el pueblo, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La verdad estaba a mi alcance, pero con ella venía el peligro. Estaba más cerca que nunca de desenmascarar a Ollie, pero sabía que él no se dejaría derrotar sin pelear. Y en Astonbury, donde el silencio era una moneda valiosa, tendría que ser más inteligente, más rápido, si quería sobrevivir para contar esta historia. El error fue mío, un error que cualquier investigador de segunda categoría podría cometer. El impulso de confrontar directamente, de dejar que las emociones controlaran la razón. Debería haber tendido una trampa, debería haber reunido más pruebas, esperar el momento adecuado. Pero la revelación de Sarah y las piezas del rompecabezas que comenzaban a encajar tan dolorosamente claras me hicieron actuar por impulso. Me llevaron a buscar a Ollie esa misma noche sin ningún plan en mente, solo con furia ciega y un deseo insaciable de respuestas.
Era tarde en la noche cuando lo encontré en el pub local. Estaba en una esquina, bebiendo una cerveza, aparentemente relajado, como si nada estuviera mal. Me acerqué, con el corazón acelerado, y me senté frente a él. Me miró, sorprendido al principio, pero esa expresión se suavizó rápidamente en algo más frío, más calculado. «Thomas», comenzó, con voz tranquila y controlada, «¿qué haces aquí a esta hora?» No respondí de inmediato. En lugar de eso, seguí mirándolo, tratando de ver más allá de la fachada, más allá de la imagen que siempre me había presentado. El mentor, el amigo, el hermano sustituto. Pero todo lo que veía ahora era una máscara, una fachada que comenzaba a agrietarse. «Yo sé lo que hiciste, Ollie», finalmente dije, rompiendo el silencio. Mis palabras eran frías, pero llevaban todo el peso de semanas de dudas, noches sin dormir. Sé que estuviste en la casa de Emily antes de decirme: «Sé sobre tu conexión con Whittaker Industries». Él levantó una ceja como si estuviera ligeramente intrigado, pero no preocupado. «¿Y qué crees que sabes, Thomas? Yo sé que estás metido hasta el cuello en este plan. Estuviste en la casa de Emily antes que yo. Estuviste con el coche de Whittaker y ahora entiendo por qué. Me mentiste, manipulaste la escena del crimen y fui un idiota por no darme cuenta antes. Pero ahora todo está claro, Ollie. Tú, Whittaker, todo». Ollie soltó una risa breve, sin humor, y colocó la jarra de cerveza en la mesa con un movimiento deliberado. Sus ojos, una vez cálidos y llenos de empatía, ahora eran fríos, duros, como los de un depredador evaluando a su presa. «Siempre has sido bueno para conectar los puntos, Thomas. Siempre he admirado esa cualidad en ti. Pero la verdad es que estás fuera de tu liga aquí». Sus palabras eran como una hoja afilada cortando la tensión entre nosotros. Por un momento, todo a nuestro alrededor pareció desaparecer. El ruido del pub, las risas distantes, las luces tenues. Era como si estuviéramos en un duelo, y cada palabra era un arma. «¿Qué pasó con Andrew?», pregunté, mi voz saliendo ronca. «Tú estabas involucrado en su muerte, ¿verdad?». Ollie no respondió de inmediato. Me observó durante un largo momento, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Luego sonrió, una sonrisa amarga llena de algo que casi parecía arrepentimiento. «Andrew», comenzó, inclinándose hacia adelante. «Fue una víctima, Thomas, una terrible víctima. Lo amaba como a un hermano, al igual que te amo a ti. Pero comenzó a hacer preguntas, a investigar cosas que no debía. Descubrió algo que lo puso en un camino peligroso. Traté de advertirle, traté de alejarlo, pero no me escuchó». Sentí un escalofrío por la espalda al escuchar sus palabras. La revelación de que Andrew, mi hermano, había sido asesinado porque comenzó a hacer demasiadas preguntas fue un golpe casi insoportable. «¿Y Ollie sabía esto todo el tiempo?». «Tú lo sabías», murmuré, tratando de procesar la traición. «Lo sabías todo el tiempo y no hiciste nada». «Hice lo que pude, Thomas», respondió, su voz ahora más dura. «Intenté protegerlo, pero no me dejó otra opción. Y ahora, aquí estamos. Siempre supe que terminarías en el mismo camino. Siempre supe que tu curiosidad insaciable terminaría poniéndote en la misma posición que Andrew. Pero la diferencia es que... me caes bien, Thomas. De verdad. Por eso te estoy dando una oportunidad». «¿Una oportunidad?», repetí, incrédulo. «¿Una oportunidad? ¿Para qué?». «Para salir de esto con vida, para dejar todo atrás. Olvida a Emily, olvida a Andrew, olvida a Whittaker. Déjalo morir aquí, ahora. Regresa a tu vida, a tu carrera, y olvida que esta conversación alguna vez ocurrió». Mi mente giraba con las implicaciones de lo que estaba diciendo. Era una propuesta, una oferta que él sabía que no podría aceptar. Porque en el fondo, sabía que si dejaba pasar esto,
Si hacía lo que sugería, traicionaría la memoria de mi hermano, la memoria de Emily y todo por lo que luchaba como detective. «No puedo hacer eso, Ollie», respondí, mi voz firme. «Sabes que no puedo». Él suspiró como si esperara esa respuesta, y luego, como un villano en una película barata, comenzó a revelar lo que realmente estaba ocurriendo. Ashtonbury siempre ha sido un pueblo tranquilo, pero eso no significa que no tenga sus secretos, comenzó, su tono frío y casi indiferente. Whitaker Industries no es solo una fábrica. Durante años han estado utilizando los muelles del pueblo para crear una ruta de tráfico de narcóticos. Por eso los muelles están llenos de forasteros, como mencionaste antes. Son trabajadores, sí, pero también son ojos y oídos para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Whitaker Industries, la columna vertebral de Ashtonbury, estaba involucrada en el tráfico de drogas. ¿Y Ollie estaba en el centro de todo? Emily, continuó, era una buena persona, pero comenzó a investigar algo que no debía. Empezó a hacer preguntas, igual que Andrew. Y bueno, ya sabes lo que les pasa a las personas que son demasiado curiosas. Tuve que hacer lo que debía hacerse. No fue fácil, pero era necesario. Su confesión era como un cuchillo clavado en mi pecho. Emily Barnes murió porque era curiosa, porque buscaba la verdad. Y mi hermano, Andrew, no era más que otra víctima en este juego sucio que Ollie y Whitaker estaban jugando. «¿Qué vas a hacer ahora, Thomas?», preguntó Ollie, levantándose de su silla y mirándome con una expresión que era casi un desafío. «¿Vas a intentar arrestarme? ¿Vas a intentar acabar con esto? ¿Crees que tienes alguna oportunidad contra mí? ¿Contra Whitaker?» No respondí de inmediato. Luchaba por procesarlo todo, por entender lo que significaba. La verdad era que estaba en un callejón sin salida. La policía estaba corrupta y Ollie estaba a cargo. No había nadie en quien pudiera confiar, nadie que pudiera ayudarme. «No tienes a dónde correr, Thomas», continuó, ahora con un tono más oscuro. «Soy lo único que te mantiene con vida en este momento. Acepta la realidad. Únete a mí o... bueno, ya conoces el otro camino». Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Todo lo que podía escuchar era el sonido de mi propio corazón latiendo en mi pecho. Estaba solo, rodeado por un enemigo al que una vez llamé amigo, y ahora tenía que tomar una decisión que podría costarme la vida. Pero una cosa era segura: no me uniría a él. No podía traicionar la memoria de Andrew, de Emily, de todos los que habían sido perjudicados por esta red de corrupción y mentiras. «No voy a detenerme, Ollie», finalmente dije, levantándome también. «Puedes intentar silenciarme, pero lucharé hasta el final. Te expondré a ti y a Whitaker. Terminaré con esto, sin importar el costo». Ollie simplemente sonrió, una sonrisa fría y cruel antes de dar un paso atrás. «Así que esa es tu elección. Que así sea, Thomas. Pero recuerda, nadie te salvará, ni siquiera tú mismo». Con esas palabras, salió del pub, dejándome solo con mi ira y mi miedo creciente. Sabía que acababa de declarar la guerra contra una fuerza mucho más grande de lo que hubiera imaginado, pero también sabía que no había otra opción. A partir de ese momento, estaba solo, y cada movimiento sería crucial. La verdad era peligrosa, pero estaba decidido a desenterrarla, sin importar el precio, y a partir de ahí comenzaría mi lucha contra la corrupción que impregnaba Ashtonbury, una lucha que sabía solo podría terminar de una manera: con la destrucción completa de quien estuviera detrás de todo esto, empezando por Ollie. Después de la revelación impactante de Ollie y nuestra tensa confrontación, sabía que no podía perder más tiempo. Había dejado en claro que mis opciones eran limitadas, pero aún así, no podía simplemente rendirme. Mi única oportunidad
era encontrar algo que pudiera exponer a Ollie y a Whitaker Industries antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma noche regresé a la casa de mis padres. El lugar estaba oscuro y silencioso, un sombrío recordatorio de tiempos más felices cuando Andrew y yo éramos solo dos niños corriendo por el jardín. No había vuelto desde su muerte, prefiriendo evitar el dolor y los recuerdos que ese lugar llevaba consigo. Pero ahora necesitaba enfrentarlo todo. Necesitaba encontrar cualquier pista que Andrew pudiera haber dejado. La recapitulación de Andrew estaba exactamente como él la había dejado. Mis padres nunca tuvieron el valor de cambiar nada, y los comprendía. Era un santuario para ellos, una forma de mantener vivo al hijo que habían perdido. Entré lentamente, sintiendo un nudo en la garganta al ver sus pertenencias. La cama estaba hecha, el escritorio ordenado, y los pósters en las paredes parecían pertenecer a una vida que ahora parecía distante. Comencé a buscar en los cajones, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme. Encontré cuadernos, notas antiguas, fotos, pero nada que indicara en qué estaba investigando antes de morir. Mi frustración crecía con cada segundo que pasaba, pero entonces, en uno de los cajones de abajo, oculto entre papeles amarillentos, encontré algo que me hizo detenerme. Era una carta, pero no una carta ordinaria. Era correspondencia de Whitaker Industries, con el sello oficial y la firma del CEO. Mis manos temblaban al abrirla, temiendo lo que podría encontrar. El contenido era breve, pero devastador. Era comunicación directa entre el CEO de Whitaker y un criminal local, alguien a quien Andrew probablemente estaba investigando. La carta hablaba de oportunidades de negocio y eliminaciones necesarias, una clara referencia a actividades criminales y quizás a lo que le había ocurrido a mi hermano. Esa era la prueba que necesitaba. Si podía mostrar esta carta al público, a las autoridades fuera de Ashtonbury, finalmente podría derribar a Ollie y a Whitaker. Pero, al sostener la carta, algo dentro de mí me dijo que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. No tuve mucho tiempo para procesar el descubrimiento. Apenas había guardado la carta en mi bolsillo cuando escuché un ruido que venía de las escaleras. Alguien estaba en la casa. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras me giraba lentamente, tratando de escuchar con más claridad. Los pasos eran suaves, pero podía sentir la presencia de más de una persona. Me estaban siguiendo, tal vez desde el pub. Apagué la luz de la habitación y rápidamente me dirigí hacia la puerta, tratando de pensar en una ruta de escape. Pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta fue derribada, y dos hombres aparecieron frente a mí, armas en mano. Sus expresiones eran frías, sin piedad. «Deberías haberte quedado fuera de esto, Thomas», dijo uno de ellos, con voz gélida. «Ahora nos aseguraremos de que no causes más problemas». Intenté luchar, pero fui rápidamente dominado. La carta que estaba en mi bolsillo fue arrancada, y antes de que pudiera reaccionar, me esposaron y me arrastraron fuera de la casa. Intenté gritar, pero uno de los hombres colocó un trapo sobre mi boca, silenciándome. Me llevaron a un coche estacionado afuera. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de pensar en una forma de escapar, pero estaba en desventaja. Me arrojaron en el asiento trasero, y uno de los hombres me sujetó con fuerza mientras el otro aceleraba alejándose de la propiedad. El viaje fue un torbellino de luces y sombras. No sabía a dónde me llevaban, pero una cosa era segura. No planeaban dejarme salir con vida. Intenté liberarme, intenté alcanzar la puerta, pero cada movimiento fue recibido con un golpe que me dejaba más aturdido. Finalmente, el coche se detuvo en un lugar aislado, tal vez en los muelles donde Whitaker y sus secuaces realizaban sus operaciones clandestinas. Me arrastraron fuera del coche y me llevaron a un almacén oscuro y húmedo. El olor a sal y óxido llenaba el aire.
y el sonido lejano de las olas golpeando contra la madera hacía que la escena fuera aún más siniestra. Dentro del almacén, una figura me esperaba. Reconocí la silueta incluso antes de que la tenue luz iluminara su rostro. Ollie estaba allí, mirándome con una expresión que mezclaba decepción y algo más siniestro. «Te lo advertí, Thomas», dijo cruzando los brazos. «Deberías haber aceptado mi oferta. Ahora las cosas se pondrán mucho más complicadas para ti». No respondí. Estaba exhausto, con la cabeza dando vueltas por el dolor y la adrenalina. Ollie hizo una señal, y uno de los hombres me empujó hacia una vieja silla en el centro del almacén. Me ataron con fuerza. Mis muñecas quemaban contra la cuerda. «Nunca supiste cuándo detenerte», continuó Ollie acercándose. «Siempre tuviste esa maldita curiosidad que nunca te dejaba en paz. Pero ahora, esa curiosidad te va a matar». «¿Por qué, Ollie?», pregunté, con la voz ronca. «¿Por qué hiciste esto? Éramos amigos. Eras como un hermano para mí». Se detuvo por un momento, como si estuviera considerando mi pregunta. Cuando finalmente respondió, su voz estaba llena de amargura. «Hice lo que debía hacerse. No entiendes cómo funciona realmente el mundo, Thomas. Todavía piensas en términos de bien y mal, pero aquí, en Ashtonbury, lo único que importa es el poder. Whittaker me ofreció algo que no podía rechazar, y tú eras una amenaza para eso». «¿Qué te ofrecieron, Ollie?», pregunté, tratando de ganar tiempo. «¿Dinero? ¿Poder? ¿Vale la pena matar por eso?». «Es mucho más que eso», respondió acercándose aún más. «Me ofrecieron control, una forma de hacer una diferencia en este pueblo. Siempre fui el hombre en las sombras, el hombre que resuelve problemas. Ahora soy más que eso. Soy el hombre que mantiene el orden, que establece las reglas». «¿Y Andrew?», insistí, con la voz temblorosa. «¿Él también era una amenaza? ¿Tuvo que morir para que pudieras mantener este orden?». La expresión de Ollie se endureció. «Andrew fue un accidente. No debía involucrarse, pero como tú, no sabía cuándo detenerse. Su muerte fue un precio que tuve que pagar para asegurarme de que nadie más siguiera el mismo camino». Un pesado silencio cayó entre nosotros. La admisión de Ollie fue como un golpe final, una confirmación de que estaba perdido para la corrupción y el poder que Whittaker le había proporcionado. «Pero no te preocupes, Thomas», dijo Ollie con una frialdad que me heló los huesos. «No te dejaré sufrir. Será rápido, limpio. Nadie sabrá jamás lo que realmente ocurrió aquí». Antes de que pudiera responder, la puerta del almacén fue abierta de un golpe. Una figura apareció en la entrada, envuelta en sombras, pero con una postura que exudaba autoridad. Ollie se giró bruscamente. Sus ojos se abrieron de sorpresa. «¿Quién diablos eres?», gruñó, pero la figura no respondió. En su lugar se movió rápidamente, desarmando a uno de los hombres de Ollie y arrojándolo al suelo con una fuerza impresionante. La figura misteriosa se acercó a mí, cortando las cuerdas que me ataban a la silla. Tan pronto como fui liberado, miré a Ollie, que ahora estaba en pánico, tratando de huir del almacén. «No irás a ninguna parte, Ollie», dijo la figura, su voz calmada pero llena de autoridad. «Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones». Ollie dudó, pero antes de que pudiera hacer algo, la figura sacó un arma y la apuntó directamente hacia él. «Entrégate, ahora». Por un momento, pensé que Ollie iba a resistir, que haría algo desesperado, pero luego simplemente bajó la cabeza, resignado. Sabía que había perdido. «¿Quién eres?», pregunté, todavía aturdido por el giro repentino de los acontecimientos. La figura se volvió hacia mí, y a la tenue luz del almacén, finalmente vi su rostro. Era alguien que reconocía de vista, un detective del pueblo vecino, conocido por su integridad y sus métodos rigurosos.
Soy alguien a quien no le gusta la corrupción, respondió guardando su arma en la funda. Y también alguien que tiene una larga historia con Whittaker. Vamos a sacarte de aquí, Thomas. Aún tenemos mucho trabajo por hacer. Mientras me sacaban del almacén, el aire fresco de la noche me envolvía, y por primera vez en mucho tiempo sentí un atisbo de esperanza. La batalla estaba lejos de terminar. Después de la confrontación, decidí arriesgarlo todo. Estaba dispuesto a exponer a Ollie y a Whittaker Industries, sin importar el costo. Pero fue un error fatal. Sin aliados, sin apoyo, terminé aislado en mi propia lucha, rodeado de enemigos mucho más poderosos de lo que jamás hubiera imaginado. Después de intentar reunir pruebas definitivas contra Ollie y Whittaker, desafortunadamente fui emboscado. Las calles que conocía tan bien se convirtieron en trampas, y mis propios pasos me llevaron a lo que parecía ser el final. Cuando pensé que podría darle la vuelta a la situación, todo se desmoronó. Fui brutalmente golpeado. Cada golpe dado con la intención de romper no solo el cuerpo, sino también el espíritu. El destino parecía haberse encargado de dar un giro cruel. Esa noche, fui arrojado a la plaza central de Astonbury, un lugar que antes representaba seguridad y tranquilidad, pero que ahora era el escenario de mi desgracia. La sangre manchaba las piedras debajo de mí, y mi cuerpo debilitado y humillado apenas podía moverse. No había nadie para ayudarme. La gente que pasaba miraba con horror, pero nadie se acercaba. La figura tendida en el suelo, que una vez fue un detective respetado, ahora era vista como el villano. Al día siguiente la noticia se difundió rápidamente. El detective que todos conocían y en quien confiaban había sido acusado de los asesinatos. No solo el de Emily Barnes, sino también el de su propio hermano Andrew. Las pruebas habían sido falsificadas, las pistas cuidadosamente manipuladas para incriminarme. Ollie y sus cómplices habían ejecutado el plan a la perfección. Todo el pueblo creía que era culpable, que mi hambre por los misterios me había llevado por un camino de locura y violencia. Ni siquiera mis propios padres creían en mí. La condena fue rápida. Los 7 años que siguieron fueron un torbellino de desesperación y aislamiento. En la fría y húmeda celda, pasé los días y noches tratando de entender en qué momento todo había salido mal. Cada intento de apelar la sentencia fue recibido con puertas cerradas. La verdad, enterrada bajo capas de mentiras, parecía inalcanzable. Ya no era solo un detective caído en desgracia, ahora era un hombre destruido, la sombra de quien alguna vez fui. Pero entonces, hace una semana, todo cambió. El telegrama llegó sin previo aviso, trayendo una última esperanza. La identidad de quien lo envió seguía siendo un misterio, pero su contenido sacó a la luz nueva información, algo que finalmente podría probar mi inocencia. Dentro del sobre, además de un inquietante mensaje sobre mi muerte inminente, había algo más. Pruebas que vinculaban directamente al CEO de Whittaker Industries con el complot que había derribado al protagonista. Un nombre, un lugar, una transacción registrada, algo que podía cambiarlo todo. Pero junto con esta revelación vino una amenaza clara. Me matarían antes del amanecer. La oscuridad de la celda parecía más opresiva esa noche, como si el tiempo mismo conspirara. La idea de escapar, intentar huir o luchar una última vez era tentadora, pero la realidad se imponía cruelmente. Los 7 años en prisión habían erosionado mi fuerza, mi capacidad de resistir. Cada minuto que pasaba me acercaba al final. Sabía que los hombres de Whittaker nunca fallaban en sus misiones. Me silenciarían para siempre, tal como hicieron con Andrew y Emily. Mientras la noche avanzaba, reflexionaba sobre la vida, sobre las elecciones que me habían llevado hasta aquí. Un sentimiento de inevitabilidad flotaba en el aire. Ya no había más escape. El telegrama, aunque me dio una oportunidad de redención, también era el presagio del final.
Sabía que incluso si de alguna manera lograba revelar la verdad, mi tiempo estaba contado. Alguien estaba en camino, y esta vez no habría nadie para salvarme. No tengo en quién confiar, pero si estás leyendo o viendo esto, tal vez aún tenga una oportunidad. Significa que probé mi inocencia, o tal vez puedas hacerlo por mí.